Bien, buenos días. Hoy vamos a tomar el tema 8, que tiene que ver con determinación de superficie visible. Hasta este momento que hemos tenido para nuestro curso, cómo construir objetos, ¿verdad? Cómo sobre esos objetos ver las distintas maneras de iluminación. Vimos cómo se calculan esos modelos de iluminación para puntos sobre los triángulos que conforman la superficie de los objetos. Y después vimos los modelos de sombreado que nos permiten pintar los objetos. Vimos cómo esos modelos de sombreado pueden ir progresivamente mejorando la calidad. Evidentemente, cada vez que queremos un modelo de sombreado de mejor calidad, pues hay más costo computacional. Y no hemos estudiado todavía, y es lo que vamos a estudiar hoy día, o sea, cómo se determinan esas superficies visibles de tal manera de que el computador no esté haciendo cálculos en demasía, sino aquellas superficies que se van a ver son las que voy a renderizar, aquellas superficies que no se van a ver, pues no las calculo, en vista de que vimos en la clase pasada cómo son de costosos esos cálculos para pintar superficies, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinar la superficie? Y al final de la clase pasada vimos elementos de transparencia y elementos de reflexión. Y hoy vamos a comenzar a estudiar un algoritmo al final de la clase de hoy, que lo vamos a introducir, y la clase que viene pues lo vamos a profundizar más, que es el famoso raycasting, o sea, un método para determinar superficie visible, y que en un principio se utilizó para determinar superficie visible y después se refinó para poder dar mayor realismo visual a una escena que nosotros vayamos a realizar. Entonces, bien, vamos a ver hoy pues algoritmos de superficie visible, y esos algoritmos vamos a ir viendo el algoritmo Z-Buffer, un algoritmo tradicional. Después vendrá el algoritmo Scanline, o sea, que utilizan las librerías gráficas que nosotros pudiésemos mejorar, y otro algoritmo que es el algoritmo de ordenamiento de profundidad. Y daremos al final uno que nos va a permitir, que es el raycasting, determinar también de una manera sencilla, desde el punto de vista computacional, pues qué objetos se pudiesen determinar ver o no. Bien, entonces, ¿qué es lo que cuando estamos estudiando algoritmos de determinación de superficie visible, qué es lo que nosotros queremos determinar? Dado que en la escena tenemos un conjunto de objetos, y en esa misma escena que tenemos, que ya sabemos, tenemos un observador, o sea, una persona que está viendo la escena. Dependiendo de cómo esté ubicado el observador, pues nosotros pudiésemos indicar cuáles objetos se van a presentar y cuáles objetos no se van a presentar, de tal manera de que nosotros podemos hacer eso de manera automática en función de la ubicación del visor, cuáles superficies de los objetos se van a poder ver dentro de nuestro centro de proyección o a lo largo de esa dirección de proyección que está en nuestro cono de proyección, ¿verdad? Entonces, los tres principales algoritmos, ya los habíamos colocado en la introducción: Z-Buffer, Scanline y algoritmo de ordenamiento profundo. Al final de cuentas, estos algoritmos van a perseguir lo mismo, o sea, ver qué objetos, qué caras de los objetos se van a poder ver en un momento determinado dentro de la especie. Veremos nuestro Z-Buffer, es un algoritmo, fíjense que es un algoritmo de la década de los 70, o sea, del siglo pasado, 1974. Es un algoritmo muy simple para ejecutar. Este algoritmo hoy día todas las tarjetas gráficas lo traen ya implementado dentro de su chipset, de tal manera de que pudiésemos hacerlo vía software o lo pudiésemos ya gozar dependiendo de la tarjeta gráfica que tengamos. Ya fíjense que ya viene implementado dentro del chipset de la tarjeta gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender este algoritmo, verdad? Nosotros tenemos los objetos ahí
Asumimos que están los objetos dentro de nuestro computador, ¿verdad? Recordemos que en computación gráfica el Z va hacia adentro, de tal manera que nosotros con ese Z hacia adentro ya sabemos que podemos determinar, darle realismo, tridimensionalidad hacia la escena que estamos representando. Y nosotros tenemos aquí la pantalla que nosotros vamos a proyectar esos objetos sobre esa pantalla, ¿verdad? Entonces, tenemos una grilla tridimensional que sería nuestra pantalla, que justamente sobre esta pantalla es que queremos proyectar estos objetos que están acá. Que quiere decir que por cada píxel sobre el plano de visión, que nosotros vamos a tener aquí, ¿cierto? La superficie con menor valor de coordenada z, ¿verdad? Si recordemos, esta es nuestra z, los valores de z positivos para estaríamos hablando del hermano izquierda, ¿verdad? Que estamos viendo hacia adentro z. Aquellos elementos cuya coordenada z sea más cercana al plano del proyector, esos son los que se van a ver. Aquellos que son más lejanos, pues no se van a ver. Y cuando existan intersecciones o que están tapadas, pues no vamos. Quiere decir que este objeto está al frente de este, entonces determinamos cuál es el valor de z de este objeto, y si este objeto, el valor de z es menor que el de atrás, pues entonces los elementos de esa superficie se van a ver. Ese es el algoritmo de Z-buffer. O sea, quiere decir que el Z-buffer tiene que ver con el valor de Z. O sea, qué distancia tengo a partir del plano de proyección, que es la pantalla, cuál es el valor de Z que nosotros tenemos para nosotros visualizar. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que para nosotros implantar el Z-buffer, ¿qué vamos a necesitar? Un frame buffer, que es donde se coloca los valores de colores por cada píxel que se van a presentar. O sea, fíjense que en la escena anterior o en la lámina anterior, esta es nuestra pantalla, nuestra grilla, ¿verdad? Asumiendo que cada intersección de esta es un píxel, ¿sí? Ahí está de manera muy tosca, muy gruesa, pero en la pantalla de alta definición o una alta definición, por esto pues evidentemente va a ser mucho más fino. Entonces, ¿qué estamos requiriendo? Bueno, estamos requiriendo diciendo que el concepto básico del Z-buffer es que voy a ver aquella superficie cuyo valor de Z sea más cercano al plano de proyección. Aquellos que sean más lejanos no se van a ver. Pero no necesariamente es porque esté muy lejano, sino que ese Z me va a poder determinar qué objeto está antes que el otro objeto. Y el objeto que tenga el valor de Z menor que otro objeto, pues esos son los que se van a ver. ¿Sí? O sea, un algoritmo sencillo, un algoritmo intuitivo, o sea, que no tiene mayor cosa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a necesitar? Bueno, va a necesitar un frame buffer, ¿verdad? Y un Z-buffer que en OpenGL se conoce así como Z-buffer, de tal manera que nosotros podamos guardar en el frame buffer los valores de los colores de cada píxel que se van a poder representar, y el Z-buffer, ¿dónde se van a hacer los valores Z por cada píxel? Entonces, tengo podríamos decir dos matrices, ¿verdad? Porque la pantalla de proyección nuestra es una matriz que tiene fila y columna, y la intersección es lo que nos da el píxel. Entonces, en una matriz tengo las profundidades, en una matriz llamada Z-buffer voy a guardar los valores de Z de las distintas superficies que puedo encontrar en mi escena, y en otra matriz voy a tener, ¿verdad?, los valores de colores. O sea, quiere decir que en este punto tengo el valor de Z, ¿cierto? Y en este punto, que es igual a este punto, ¿verdad?, que sería mi píxel, tengo el valor de color que le tengo que dar a ese píxel, ¿sí? O sea, quiere decir que te manejamos de manera paralela dos matrices, y en una matriz almacenamos las profundidades y en una matriz almacenamos los colores, o sea, el color que se le tiene que dar a eso. De tal manera que el Z-buffer es inicializado en 0, representando los valores de Z detrás del plano de corte. O sea, quiere decir que para cuando arrancamos, los valores grandes de Z se representan con al frente del plano de corte. O sea, quiere decir que tenemos un plano de corte. Entonces, si este es el plano de proyección, tenemos un plano de corte donde nosotros tenemos colocar los valores más grandes están al frente, los valores más pequeños están atrás, ¿no?
Entonces, Z buffer son valores Entonces, el Z buffer inicializado en 0 para arrancar, porque queremos agarrar, lanzar rayos y ver dónde choca ese rayo con nuestro objeto de superficie y devolvemos el tamaño que va a tener, ¿no? Entonces, quiere decir que inicializamos la matriz en 0, como asumiendo no, los objetos están completamente pegados a la pantalla, todos, o sea, de tal manera que inicializamos como si estuviéramos blanqueando la matriz, ¿verdad? Los valores Z, grandes Z, generadores frente al plano de corte, los frame buffer es inicializado, el buffer de color es inicializado con el color que nosotros queremos dejar en el background. Por lo general se inicializa con negro, de tal manera que inicializamos con 0 el Z buffer y colocamos como background 0, de tal manera con color negro, de tal forma que podamos tener tanto el buffer de profundidad como el buffer de color inicializados. O sea que en la primera etapa se inicializan los dos buffers, ¿no? Los polígonos son escaneados y convertidos al buffer en orden arbitrario, o sea que sí que vamos barriendo nuestro plano de proyección con líneas de scan, de tal manera que nosotros vamos a ir colocando donde se intersecta esa línea con los objetos y podemos calcular, ¿verdad?, la profundidad. La reversión escaneada de conversión, si el punto del polígono que está siendo escaneado y convertido a XY no está más lejos del visor que el punto cuyo color de profundidad se encuentra actualmente, el buffer entonces de color se deja actualizado, ¿verdad?, con un nuevo punto y su profundidad se reemplaza con lo que actualmente se tiene, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso, a ver si tengo aquí una lámina, cómo se va a hacer, ¿verdad? Quiere decir que vamos a pasar allá, vamos a voltear a pasar. Entonces, bien, tenemos dos buffers, ¿verdad? Supongamos que tenemos un buffer pequeño, así, pequeño, donde aquí no vamos ahora a colocar los valores, ¿verdad? Que esto va a estar en 0, 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 está inicializado, ¿verdad? ¿Sí? Después el otro también, este es el Z buffer. Y este es el buffer de color, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Entonces esto lo tenemos inicializado en negro, ¿verdad? El color del background, ¿no? Entonces este es el valor inicial. Y entonces ahora pues tenemos nuestro y aquí tenemos, ¿verdad? Hacemos la misma mallita para que tengamos la misma correspondencia. ¿Sí? Donde este punto acá, ¿verdad?, representa la profundidad, ¿sí? En estado peso cero, este Z, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí tenemos objetos. ¿Sí? Entonces vamos a lanzar líneas de scan en Z, ¿verdad? Entonces aquí estaría 0,0. Después aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. Vamos barriendo, ¿verdad? Entonces vamos pasando líneas de scan. Claro, aquí me pasé vamos a dibujo que nos quede dentro de la línea, ¿no? Vamos a colocar
triángulo, después aquí tenemos una especie de cuadrado, ¿verdad? O rectángulo. Después tenemos aquí un círculo, que lo podemos colocar por acá. ¿Sí? Entonces vamos colocando líneas de scan, ¿verdad? Estas son las líneas de scan paralelas a Z. ¿Sí? Y vamos, cuando se intersecta la línea scan con el objeto, nosotros le calculamos cuál es la distancia que tiene con Z. ¿Y qué es lo que vamos colocando aquí? ¿Verdad? En este punto, vamos a suponer que encontró para este punto, vamos a poner que tengamos aquí, ¿no? Calculamos la profundidad de Z y la actualizamos aquí. Ahora se tiene, la encontramos con 2. ¿Sí? Y ahora ese punto, ¿qué color tiene? Bueno, ese punto aquí, esa línea tiene color, para decir algo, verde o azul. ¿Sí? Y entonces vamos corriendo en esta línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando intersecta, por ejemplo, este punto, ¿verdad? Que el triángulo está delante del rectángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este punto, la línea, vamos a suponer que, bueno, esto está más atrás. Preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que tiene si al colocar esta línea atrás, entonces tendríamos que verlo así. ¿Sí? Se intersecta aquí con 4. Entonces el punto, este tenía 2, ¿verdad? Quiere decir que se sigue viendo porque esta se intersecta con 4. Entonces seguimos, y ¿qué es lo que vamos viendo? Aquellas líneas de los objetos que se encuentren más adelante con respecto a Z. Entonces, cuando encontramos que se encuentra un punto menor que el que tenemos acá, entonces allí cambiamos el valor de Z. Entonces eso es lo que hace el algoritmo. Los polígonos son escaneados y convertidos al buffer en un orden arbitrario. Durante el proceso de escaneado y conversión, si el punto del polígono que está siendo escaneado y convertido a XY, que no está más lejos del visor, ¿verdad? El punto cuyo color y profundidad se encuentra actualmente en el buffer, entonces el color nuevo y punto de profundidad se reemplaza. Quiere decir que el punto que si yo encontré está más cercano al que yo estoy observando, entonces reemplazo el valor del Z, reemplazo el valor del color. De tal manera que las líneas de scan lo que me permiten es ver en qué profundidad está el objeto en un momento determinado. ¿Sí? Y lo que hago es actualizar los valores de XY, ¿verdad? De color y el valor de Z que me dice qué profundidad está ese señor con respecto a la pantalla. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos, ¿verdad? El buffer, en este caso el algoritmo lo inicializa con máxima distancia, buffer de intensidad con el color del background, por cada polígono, entonces vamos a agarrar cada polígono. Por cada píxel del polígono vamos calculando la profundidad, ¿verdad? de ese píxel. Si la profundidad es menor que lo que tengo en el buffer, ¿verdad? Sustituimos el valor de esa profundidad y sustituimos el valor del color. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que bueno, que nosotros cuando encontramos este punto, ¿qué tenemos allí en ese punto? El valor Z. ¿Y qué más tenemos que hacer ahora? Calcular el color, ¿cierto? Porque aquí en esta matriz lo que tenemos es el color del background, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es la correspondencia de este punto en la grilla XY y determinar, ¿verdad?, qué color tiene: verde, rojo, azul, combinación de colores, ¿no? Entonces el algoritmo lo que termina es para cada valor de Z que nosotros vayamos barriendo a lo largo de la profundidad, ¿verdad?, determinamos si el valor de Z que tenemos actualmente es menor que el que tenemos almacenado. Si el valor de Z que intersecta el polígono es menor, entonces sustituimos ese valor de profundidad y no solamente sustituimos el valor de profundidad, sino que sustituimos el valor del color, de tal manera que
¿Cuáles son los objetos que se van a ver? Los objetos que están en el Z-buffer. ¿Y con qué color se van a ver? Con el color que tenemos en el buffer de intensidad. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, que lo que tenemos es una forma de determinar qué objetos se van a tener presentes en la pantalla. Aquellos objetos que están tapados no se van a ver. Y fíjense que en el algoritmo es como si nosotros estuviéramos pintando aquí un plano, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué significa? Que los valores de color de aquellos objetos que están tapados yo no los calculo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea que el algoritmo de sombreado no va a calcular para todos los valores de ese polígono, sino solamente para aquellos valores que se están viendo. Entonces ahí hace una economía en el cálculo de los valores que vamos a... Entonces por eso es que cuando nosotros hacemos uso del Z-buffer, el proceso de renderizar es mucho más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente voy a pintar aquellos elementos que se van a ver. Aquellos elementos que no se van a ver, no se van a pintar. En el proyecto que ustedes hicieron, como no se hizo uso de Z-buffer, ¿verdad que no? ¿Qué se tenía que hacer? Por cada punto que yo encontraba, pues calculaba su normal, calculaba dependiendo del método de sombreado que utilizaba, y barría todo el polígono con eso, ¿cierto? Ahora, el ejercicio que vamos a hacer, ¿verdad? Con ese mismo proyecto, tipo tarea, es incorporar el Z-buffer, saber cómo mejora el tiempo de respuesta con el algoritmo Z-buffer, ¿okay? Que es una práctica que me interesa. O sea, que nosotros incorporemos al proyecto que ya me entregaron el uso del Z-buffer para mejorar el algoritmo, ¿no? Bien, ¿qué comentarios tenemos sobre el Z-buffer? Bueno, fácil de implementar. ¿Por qué es fácil de implementar? Porque maneja dos matrices, ¿cierto? Los algoritmos sobre matrices son fáciles, ¿verdad? Porque aquí al acceder a una matriz solamente basta conocer fila, columna, ¿sí? Y accedemos al punto. Y esa fila, columna me representa la intersección del píxel dentro de la pantalla donde estoy proyectando, ¿verdad? Entonces es decir, fácil de implementar. Sí se requiere dos memorias adicionales, ¿verdad? Porque la matriz de color, la matriz de intensidades, hay que reservar una memoria para ella, y la matriz de profundidad hay que reservar memoria. O sea, si yo tengo una alta resolución, qué sé yo, 1600 o 1250, 1288, o sea, cualquiera de las resoluciones en forma que nos ofrece la tarjeta gráfica, pues el tamaño de esa matriz es bastante grande, porque va a ser del mismo tamaño de la resolución máxima que podamos alcanzar en la pantalla. Entonces tendríamos dos matrices con esa dimensión, de tal manera de que se necesita memoria adicional, ¿verdad?, para almacenar el buffer de profundidad de cada píxel y el buffer de color. Y la otra cosa interesante es que prácticamente este problema de mayor uso de memoria pues ya está resuelto, porque muchas de las tarjetas gráficas ya vienen con memoria incorporada. O sea que la memoria que se va a usar no es la memoria antiguamente que se usaba del computador, a menos que tengamos una tarjeta gráfica integrada, y las tarjetas gráficas integradas pues hacen uso de la memoria que se trae para el computador, y entonces ahí estaríamos en desventaja, ¿no? Pero mayormente las tarjetas gráficas modernas pues ya tienen incorporado ese algoritmo directamente en el chipset, como lo hablamos, y ya la memoria que va a usar es la memoria de la tarjeta gráfica, más no la memoria del computador como tal para el procesador, ¿verdad? Después viene otro algoritmo. Entonces este es un algoritmo sencillito, ¿verdad?, el de Z-buffer, y dijimos que íbamos a ver otro algoritmo que es el de Scanline. Este fue propuesto por Willy, Roney y Erla en el 67. Este es un algoritmo mucho más viejo, ¿verdad? Entonces este algoritmo lo que hace es operar sobre el polígono, barre el eje Y del plano de proyección del polígono con líneas K, con la finalidad de determinar cuáles ejes son visibles o no en esta proyección. O sea, quiere decir que proyecta sobre el eje Y. Requiere el algoritmo tablas, ¿verdad? Una tabla para guardar los ejes que no son horizontales, ya que los ejes horizontales son proyectados sobre el plano de edición.
necesitamos tablas de polígonos, ¿verdad? Y tabla de ejes activos. Eje activo es el eje con el cual fue intersectado en la línea scan, de tal manera de qué punto a qué otro punto ese eje o ese polígono se está haciendo visible, ¿verdad? Entonces, la tabla de eje, la entrada de la tabla de eje no horizontal, son ordenadas en cubetas basadas sobre coordenadas más pequeñas de cada eje. Entre cada cubeta los ejes son ordenados en forma ascendente por coordenadas X del extremo menor. Cada entrada en la tabla posee la siguiente información, tal cual como la vamos a ver acá. Valor de la coordenada X en el punto extremo, con coordenadas más pequeñas. Valor de la coordenada del otro extremo del eje. Incremento del delta X, o sea, quiere decir que cuánto va a ser la diferencia entre una línea scan y la otra, o sea, con qué diferencial nosotros vamos a lanzar la línea scan, ¿verdad? El número de identificación del polígono, el cual va a indicar cuál es el polígono al cual pertenece ese eje en un momento determinado. La tabla de polígono tiene la identificación del polígono, tiene la identificación de los coeficientes del plano que conforman el polígono, o sea, quiere decir que podemos tener el nombre del polígono y los coeficientes de la ecuación del plano, porque el polígono está formado por un plano, la información del color para cada polígono y una bandera que es inicializada en falso si cuando comienza el proceso de scanline, de tal manera que cuando choque o intersecte al polígono, la bandera se forma en verdadero para que diga que esa intersección es activa, ¿no? La tabla de ejes activos mantiene el control de los ejes de intersección. La scanline de esta tabla posee el siguiente nombre, ¿verdad?, de la scanline, lista de ejes que intersectan la scanline. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, fijémonos que en este caso es un algoritmo donde la parte tridimensional no se estaba contemplando en este momento, ¿verdad? Asumimos que estos son los polígonos que vamos a ver. Tenemos una proyección sobre el eje Y, ¿verdad? Y X. Entonces fíjense que hacemos barrido en el eje Y. A cada una de las scanlines le colocamos nombre, o sea, para Y igual a beta, Y igual a alfa, Y igual a gamma, ¿verdad? Ese sería el nombre que le vamos a dar a la scanline. Y entonces lanzamos la scanline y entonces fíjense que la tabla, habíamos dicho que la tabla de ejes, ¿verdad?, se inicializaba en falso, de tal manera que cuando la scanline intersecta este eje, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una línea que conforma la línea con el eje EH. Sabemos cuál es el valor de Y, ¿verdad? ¿Cierto? Podemos calcular el valor de X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es una recta, ¿sí? Si de la recta que está conformada por X y Y, ¿verdad?, M por X más B, ¿verdad?, podemos entonces determinar el valor de X aquí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Cuando intersecta la línea scan este eje, entonces lo ponemos la bandera en verdadero y seguimos barriendo, ¿verdad?, hasta que encuentre otro eje, ¿sí? Entonces estos valores que vamos a tener aquí adentro de color van a ser para pintar nuestro polígono, ¿no? ¿Sí? Entonces, continúa la tabla de eje activo, la scanline beta, ¿verdad? ¿Cuáles entradas tiene? La línea scanline beta entra al eje EH, ¿verdad?, o HE, entra al eje, ¿verdad?, EF. ¿Sí? Fíjense que aquí está la entrada de ejes activos. O sea, ¿cuáles son los ejes activos? Con esta línea scanline. Ah, pero vamos a ver con la alfa. Entonces, fíjense qué pasa con la alfa. Lanzamos la alfa, ¿sí? La primera intersección es con el eje AB, ¿verdad? ¿Sí? La intersección aquí sigue otra, encuentra otra intersección que es BC, ¿verdad? Sigue, encuentra una intersección que es HE, sigue, encuentra otra intersección que es la EF, ¿verdad? Entonces fíjense aquí tenemos las entradas de cuáles ejes intersectan esa línea scan. Igual pasa para la gamma, ¿verdad? Intersecta aquí, intersecta aquí, intersecta aquí, y fíjense que forma la cantidad de ejes. Los ejes son procesados de izquierda a derecha para procesar el eje AB.
A ver, se invierte la bandera de la tabla de polígonos, entonces ¿cuál es el polígono que cuando chocamos aquí, ¿verdad? ¿Qué polígono está activo? El polígono formado por A, B, C, D, ¿verdad? Porque la línea scan está chocando con este polígono, pero fíjense que cuando llega aquí, ¿cierto? Se intersecta con HE, ¿verdad? Entonces dice, ahora comienza un polígono que es el que el eje se está intersectando, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros vamos a ir pintando, ¿sí? Hasta que encuentre el próximo elemento, ¿no? Entonces fíjense que aquí va, pinta, ¿sí? Y hasta aquí, de un color, y después de aquí para allá pinta con otro color. O sea, sería la forma de cómo él va haciendo para recorrer los distintos polígonos que tenemos en una escena determinada, ¿no? Después viene el otro método, ¿verdad?, que es el ordenamiento de profundidad. La idea consiste en ordenar la profundidad propuesta por Newell. Recuerden de que Newell, ¿verdad?, lo tomamos aquí. No, está propuesta por Newell y Sacha en el 72. Entonces pintar los polígonos dentro de un buffer de intensidad en el orden decreciente a la distancia del punto de visión. O sea, quiere decir que vamos a pintar los polígonos que están más cercanos al plano de proyección, de tal manera que los que están más atrás no se pintan porque van a estar solapados, ¿no? De esa manera él puede determinar cuáles polígonos se pueden ver y cuáles polígonos no. En el caso de este algoritmo, ¿verdad?, hay un problema porque los polígonos se pintan completos. O sea, no es como el caso del Z-buffer, que yo voy determinando qué superficies se van a pintar o qué no, ¿cierto? En cambio aquí pintamos los polígonos y entonces lo que hace es sobreponer. Pero, sin embargo, hay un costo porque el polígono de atrás lo pintó, ¿sí? Entonces, en función de la distancia de visión que tenga el resuelto, ¿no? Entonces, los pasos a ejecutar aquí para este algoritmo, ¿verdad? Se ordenan los polígonos de acuerdo a los valores más pequeños de coordenada Z. Recordamos que los más pequeños de coordenada Z son los que están más pegados a la pantalla o la grilla que vamos a proyectar. Resolvemos la ambigüedad cuando exista el solapamiento o pintado de polígonos, y se utiliza el scan converter de cada polígono en orden ascendente en función de la coordenada más pequeña de Z. Es decir, que vamos haciendo líneas de scan que me permita determinar cuál polígono está más cercano a Z, a la pantalla de proyección, ¿sí? Y por último, ¿verdad?, que este es el algoritmo que le damos entrada al curso, pero lo vamos a profundizar en la próxima clase. Pues fíjense que el algoritmo de ordenamiento de profundidad, ordenamiento de scanline, son algoritmos que no están implementados directamente en tarjetas, sino en software, mientras que el algoritmo de Z-buffer sí. Y el otro algoritmo, que es un algoritmo bastante eficiente, ¿verdad?, que es el algoritmo de raycasting. También fíjense que aquí tenemos otro nombre. Aquí dice raycasting, aquí dice ray tracing, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? Porque muchos autores lo utilizan de manera distintiva, o sea, raycasting y ray tracing. La diferencia, la pequeña diferencia que hay entre uno y otro es que el algoritmo de raycasting, ¿verdad?, es el estudio de la intersección de un rayo trazado desde el ojo del usuario visor a través de la grilla y determina las intersecciones de los objetos que están detrás de la plano de proyección. Entonces el raycasting es un solo rayo, mientras que el ray tracing, ¿verdad?, es una colección de rayos, ¿sí?, que se lanzan evidentemente uno a la vez, ¿sí? Entonces quiere decir que uno pudiese expresar que el ray tracing, ¿verdad?, es llamar de manera interactiva múltiples veces el raycasting, ¿sí? Pero como al final de cuentas el ray tracing hace uso del algoritmo del raycasting, entonces pues muchos autores lo nombran como si fuera la misma estructura, ¿no?
Entonces, pero aquí hacemos la salvedad esa, ¿no? Que Ray Tracing, también conocido como Ray Casting, o sea, cuando nosotros veamos Ray Casting y Ray Tracing, estamos tratando del mismo estructura. ¿Okay? Entonces, determina la visibilidad de superficie por medio de trazo de rayo de luz imaginario desde los ojos del observador. O sea, quiere decir que los algoritmos que vimos anteriormente, el Z-Buffer, el de Scanline y el de ordenamiento en profundidad, no toman en cuenta al usuario, ¿sí? Sino lo que hacen es, bueno, el Z-Buffer asume dos buffers, uno de profundidad y uno de color, y vamos colocando líneas scan, ¿verdad?, a través de Z, ¿cierto? Y vemos cómo esas líneas scan intersectan esos polígonos. Hacemos la equivalencia de profundidad en el Z-Buffer y su profundidad equivalente en el buffer de color y colocamos la pintura. En la Scanline hacemos una proyección en XY y entonces hacemos Scanline a lo largo de Y. Eso nos permite pintar polígonos, ¿sí? Pero en esos dos y en el último que vimos que el ordenamiento por profundidad, el usuario no está presente. ¿Eso qué quiere decir? Que pudiésemos estar pintando polígonos que el usuario no está viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están pintando en función de la estructura interna de dónde está ubicado el objeto, ¿sí? O sea, quiere decir, sí, perfecto, yo puedo pintar estos objetos en mi pantalla, pero si mi usuario no está aquí, sino que mi usuario está aquí, entonces ¿para qué los pinto? ¿Sí se dan cuenta de que en este caso el usuario sí determina qué objetos se van a ver? Entonces, por eso es que el Ray Casting es muy utilizado, porque nos va a dar un alto realismo en función de que interviene el usuario en el desarrollo del renderizado de los objetos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, se lanza un rayo a través de los ojos del observador a los objetos de la observa, ¿verdad? Entonces aquí dice que Ray Tracing y Ray Casting son utilizados como sinónimos. Ray Casting se refiere al algoritmo de determinar la superficie visible, mientras que Ray Tracing se refiere al algoritmo de determinar el color del objeto intersecto. Pero para determinar el color, ¿qué tengo que hacer primero? Para determinar el color de algo, tengo que saber dónde está ubicado el píxel, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, porque para pintar el polígono tengo que saber dónde está el polígono, ¿cierto? Entonces, mientras que el Ray Tracing se refiere al algoritmo de determinación de color de objetos que intersecta rayos del objeto. Y el Ray Tracing, ¿verdad?, significa que vamos a utilizar múltiples veces el Ray Casting para determinar tanto la ubicación de los objetos como su pintado. Entonces, componentes del Ray Casting, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Un centro de proyección donde está el ojo del observador. Vamos a necesitar la ventana del plano sobre el cual nosotros vamos a proyectar nuestro objeto que podamos ver. La ventana es dividida de una manera regular, los elementos corresponden a los píxeles de resolución deseada, o sea, quiere decir que por cada cuadradito que nosotros determinemos de nuestra pantalla de resolución, por ese cuadradito nosotros vamos a lanzar un rayo. ¿Sí? Es como si estuviéramos acá. En este caso, ¿verdad? En este caso, nosotros, los cuadraditos es si el usuario está aquí, ¿verdad?, está viendo acá, entonces lanzamos un rayo y lo pasamos aquí. Lanzamos un rayo y lo pasamos. Lanzamos un rayo y lo pasamos. O sea, por cada una de las divisiones que conforman la malla de proyección, nosotros vamos a lanzar un rayo. ¿A través de qué? ¿A partir de dónde? A partir de donde está el observador. Entonces, por eso que dice aquí, la ventana de plano de visión seleccionada, la ventana es dividida en una malla regular. ¿Para qué? Para poder pasar por cada una de las celdas de esa malla un rayo. La malla cuyos elementos corresponden al píxel, o sea, quiere decir que vamos a lanzar un rayo por cada píxel. Entonces ahí la cosa mejora, ¿verdad? Porque en el caso de los algoritmos anteriores, yo lo que estoy haciendo son colocando líneas scan y no estoy asumiendo cuánto es la dimensión del píxel ni cuánto está separado, sino yo coloco un delta X o coloco un delta Z y paso a líneas scan. Pero ese delta X, ese delta Z no está en función del tamaño del píxel, no está en función del tamaño de la resolución que yo tenga, sino como yo quiera desplazar las líneas scan. En cambio acá, nuestra malla está en función de la resolución que yo deseo.
Y por cada píxel de esa resolución, entonces yo voy a pasar un rayo. Ah, ¿qué cosa tiene el ray casting o ray tracing? Una cosa interesante, que ahora vamos a lograr mayor realismo, porque estamos trabajando píxel a píxel en este proceso, ¿no? Entonces, por cada píxel en la ventana, un rayo es disparado y el centro de presión dirá, santo Dios. Entonces, si yo tengo una resolución 1280 por 760, ¿cuántos rayos voy a pasar, verdad? O sea, es bastante costoso, ¿no? Sin embargo, hay veces que no necesariamente tengo que para pintar esa cantidad inmensa de rayos no es necesaria, sino reduzco eso en función de la intersección que se genera entre un rayo y una esfera. Y la esfera lo que hace es contener los objetos que están dentro de mi superficie. Entonces, por cada píxel de la ventana, un rayo disparado del centro de proyección o del observador a través del centro del píxel del escena. Ya vamos a ver cómo es la cosa. O sea, quiere decir que tengo mi centro de proyección y en mi centro de proyección está el observador. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la grilla que representa la resolución de mi pantalla, ¿verdad? Pero entonces ahora, a diferencia de las otras veces que hemos hablado, la intersección no es el píxel, ¿no? Sino ahora el píxel está formado aquí, ¿sí? De tal manera de que ese tamaño de ese cuadradito me va a dar la resolución que yo quiero tomar, ¿verdad? Entonces quiere decir que lanzamos un rayo, ¿verdad? Entonces quiere decir que lanzamos un rayo, pasa la grilla y sigue la escena. Ah, pero nos damos cuenta aquí que lo que vemos son puras esferas. Claro, los objetos que vamos a visualizar son esferas, no, sino que la esfera es un objeto geométrico que permite ser utilizado como contenedor. Ah, ¿cómo de contenedor? Claro, porque la esfera puede arropar una mesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Buscar la mínima esfera que contiene todo el objeto. La esfera puede almacenar una silla, la esfera puede almacenar o contener o autocontener cualquier objeto irregular, ¿cierto? Es como si nosotros usáramos la esfera como el contenedor de los objetos. Basta entonces, como estamos determinando superficie visible, basta entonces que el rayo que estoy lanzando intersecte la esfera para determinar si esa esfera se puede ver o no se puede ver, ¿sí? Si yo tengo esferas cuyo valor de intersección, ¿verdad?, es más cercana al objeto que está observando, entonces ese objeto se va a ver completo. Aquellas esferas que están por detrás no se van a ver y eso se cierra. Sin embargo, nos damos cuenta aquí de que hay un montón de esferas. Sí, en función de los objetos que tengamos en escena, nosotros vamos a construir esferas. Si en una escena hay 10 objetos, tendremos 10 esferas. Si en una escena tenemos 5 objetos, vamos a tener 5 esferas. O sea que cada esfera cubre los objetos para poder determinar si esos objetos se pueden ver o no. ¿Okay? ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, tenemos nuestro centro de proyección, tenemos la grilla de proyección y del lado de atrás de la grilla de proyección están los objetos que nosotros queremos desplegar. Esos objetos que queremos desplegar están autocontenidos por esferas, ¿sí?, como objetos geométricos que nos permitan determinar la posibilidad de ver el objeto o no, ¿verdad? Un rayo disparado del centro de proyección a través de cada píxel va a determinar si los objetos están más cercanos, son intersectados, ¿sí? O sea, la resumen, desde aquí lanzamos por cada ventanita de esta un rayo. Fíjense que un rayo que lancemos por aquí te pierdes, no encuentra ningún objeto. Entonces quiere decir que en esta área no se debe de visualizar ningún objeto que nos toque. Entonces eso nos va a ayudar para poder ver qué objetos son visibles o qué objetos no, qué objetos están delante, qué objetos están detrás. Bien, entonces pudiésemos pensar en un pseudocódigo para nuestro algoritmo y la próxima clase lo vamos a traer en codificados aquí ya. Seleccione el centro de proyección y la ventana de proyección. O sea, quiere decir que yo debo saber dónde está ubicado el observador, porque a partir de allí es que vamos a lanzar el rayo de proyección, ¿verdad? Y también debo definir la ventana o plano de visión, porque debo definir la grilla, o sea, decir cuántos elementos va a tener esa grilla. Entonces, ¿qué tenemos? Por cada línea escala
en la imagen, haga por cada píxel en la línea scan, determine el rayo desde el centro de proyección a través del píxel. Por cada objeto en la escena, si el objeto es intersectado, es considerado cercano. Entonces registre la intersección y el nombre del objeto. O sea, quiere decir que lo que nosotros queremos es determinar qué objeto vamos a ver, ¿verdad? Coloca el color de los píxeles a todos los objetos cercanos del intersector. Eso sería un macro. Pero entonces, ¿cómo es la parte más refinada de eso, no? La base de toda la tasa de rayos es determinar la intersección de un rayo con un objeto. Para esto debe considerar la representación paramétrica siguiente, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos el punto X, Y, Z, ¿verdad? En el rayo de X, Y, Z, 0, ¿verdad? Esto quiere decir desde la coordenada donde está el visor. Y X1, Y1 y Z1 está definido por un valor tal que podemos tener que el X es X0 más T por X1 menos X0, o sea, esa sería la ecuación para determinar los valores de intersección de la recta con un objeto que nosotros queramos dentro del sistema. Se considera esta adecuación que de X es X1, ¿verdad? Delta X de X1 menos X0, delta Y es Y1 menos X0, delta Z es Z1 menos X0, y se sustituye en la ecuación. O sea, fíjense que aquí tengo, para simplificar, para no tener esta ecuación que es X0 más T por X1 menos X0, sustituimos esto por delta X, delta Y, delta Z, ¿verdad? Es lo que está acá. ¿Sí? Entonces tenemos una ecuación sencilla, tenemos X, X0 más T por delta X. Y es igual a Y0 más T por delta Y, Z es igual a Z0 por T por delta Z. Si X0, Y0 y Z0, el centro de proyección, y X1, Y1 y Z1 es el centro del píxel, o sea, quiere decir que, si volvemos a entrar a la imagen, X0 es esto, X1 es el centro de aquí del píxel. ¿Eh? Entonces, si Z0, X0 y Z0, Z0, centro del proyección, X1, Y1, Z1, el centro del píxel, T varía entre 0 y 1 y entre esos puntos. O sea, quiere decir que este factor T es la distancia que nosotros podemos tener del observador al objeto. Los valores negativos de T representan puntos detrás del centro de proyección, mientras que los puntos mayores que 1 representan puntos del lado de la ventana que se encuentra en proyección. O sea, quiere decir que al final de cuentas lo que vamos a determinar es T. ¿Sí? De aquí. Esto puede variar entre 0 y 1, ¿verdad? Pero los valores negativos van a estar fuera de visión, los valores positivos van a estar en visión según nosotros vamos, ¿verdad? Entonces los valores negativos de T representan puntos detrás del centro de proyección. Quiere decir que si están detrás es que no los vamos a ver, ¿verdad? Los valores, los puntos mayores representan puntos del lado de la ventana que se encuentra el centro de proyección. Entonces lo importante es encontrar valor de T para saber si el objeto se va a ver o no. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Se necesita encontrar una representación para cada tipo de objeto que nos permita determinar T en la intersección con el objeto del rayo. Y uno de los objetos más fáciles de manejar es la esfera. ¿Por qué? Porque sería el proceso de ¿qué? Intersectar. Nosotros conocemos la ecuación de la esfera y conocemos la ecuación de la recta. ¿Cierto? Entonces, conociendo la ecuación de la esfera y conociendo la ecuación de la recta, podemos hacer la intersección de la recta con la esfera. Y si asumimos que la esfera autocontiene el objeto, entonces podemos decir, si el rayo choca contra la esfera, entonces el objeto se va a ver. Ahora lo que me falta es determinar si el objeto está delante o está detrás de cualquier otro objeto, porque en la escena no solamente hay un objeto, hay varios objetos, ¿cierto? Entonces, uno de los objetos más fáciles, la esfera, ya lo hemos dicho, una esfera con centro A, B, C y radio R tiene la ecuación paramétrica siguiente, esa es la ecuación paramétrica de la esfera, ¿verdad? Quiere decir que
Una esfera con centro A, B y C. Ah, pero ¿dónde está ese centro? Ese centro va a estar en función del objeto que yo quiero arropar, ¿sí? El objeto tiene una ubicación espacial dentro de la escena y yo lo que tengo que es generar una esfera que me autocontenga el objeto, ¿verdad? El radio va a estar en función del tamaño del objeto que quiero cubrir y el centro X, Y, Z de la esfera va a estar en función de la localización del objeto. O sea que esas cosas son determinadas, ¿verdad? Entonces, el resultado de la intersección se obtiene expandiendo la ecuación de la esfera, sustituyendo los valores de X y Z que se tienen en la ecuación. O sea, quiere decir que fíjense que yo tengo X, Y, Z, esta es la ecuación paramétrica de la esfera, conozco R, que es el radio de la esfera que yo estoy construyendo, conozco A, B y C, ¿verdad? Es el centro donde estoy construyendo mi esfera, y lo que tengo que es sustituir X. Pero ¿con qué valor de X? Aquí lo tenemos atrás, ¿verdad? X igual a X sub 0 más T por dx. Y Y igual a Y sub 0 por T de Y, y así sucesivamente. Sustituimos eso en la ecuación de la esfera, ¿sí? Se tiene una ecuación cuadrática cuyos resultados se interpretan de manera siguiente. Si no hay raíces reales, el rayo y la esfera no se intersectan. Si hay una raíz real, el rayo roza la esfera. Si hay dos raíces reales, son los dos puntos de intersección con la esfera. O sea, quiere decir que al sustituir aquí en X lo que tenemos allá, ¿verdad? Fíjense que aquí esto es conocido, ¿verdad que sí es conocido? ¿Sí? X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 es el punto donde se encuentra el observador. Lo dijimos, ¿verdad? De la lámina anterior, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, el rayo de X sub 0 a X sub 1. Y dijimos acá, a ver si esto, que X sub 0 es aquí, ¿sí? Y sub 0 es 0, 0. X sub 1 es aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Ya quiere decir que de la ecuación eso es conocido, lo único que no conocemos es T, ¿cierto? ¿Sí? Lo único que no conocemos es T, y es lo que vamos a despejar de la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá, verdad? Sustituimos en X, ¿sí? Y lo que quisiéramos sacar de aquí es el valor de D, y entonces nos dice, si tiene una ecuación cuadrática, al colocar aquí, tenemos cuadrática, ¿verdad? Porque esto es al cuadrado, ¿cierto? Una ecuación cuadrática que se resuelve sacándole la raíz cuadrada a toda la solución, ¿verdad? Una ecuación cuadrática cuyos resultados se interpretan de la manera siguiente. Si no hay raíces reales, o sea, al resolver esa raíz cuadrática, si no hay raíces reales, la esfera no se intersecta. O sea, quiere decir que pudiésemos estar en el caso este, ¿sí? Aquí no hay esfera, sin embargo lanzamos un rayo por aquí, ¿cierto? Conocemos X1 aquí, Y1 y Z1, y conocemos X0 y Y0, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos una ecuación de la esfera, pero la esfera ni siquiera existe allí, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Okay? Entonces, si no hay raíces reales, el rayo y la esfera no se intersectan. O sea, quiere decir que no hay objeto. O sea, que el rayo pasó de largo. ¿Se da cuenta? Si hay una raíz real, el rayo roza. O sea, quiere decir que pasa tangente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el rayo, entonces aquí hay un solo punto de contacto, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, sí, el rayo toca, posiblemente se podría ver ese objeto. Tengo que ahora determinar cuánto es la distancia que hay de aquí al observador para ver si otra esfera que está acá se puede ver o si otra esfera que está acá se puede ver, ¿sí? Entonces, si hay una raíz real, el rayo roza la esfera. Si hay dos raíces reales, son los dos puntos de intersección de la esfera. ¿Se quiere decir que el rayo intersecta a la esfera y viene esas dos raíces? Entonces, el punto que genere la T menor positiva representa el punto más cercano al centro de proyección. Porque fíjense que aquí, en esta ecuación, lo único que no se conoce al sustituir es T.
Porque ¿quién es de F? Aquí lo sabemos, se da cuenta. Esto es conocido, este es el centro de proyección del píxel, ese es el centro donde va a pasar, ¿cierto? Este es el centro de proyección del observador, ¿cierto? O sea que estos dos valores son numéricos, ¿sí? Lo único que no conocemos aquí es T, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta de eso, no? ¿Sí? Entonces quiere decir que lo que en verdad voy a despejar es el valor de T, ¿sí? Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Ok, el punto que genere la T menor positiva representa el punto más cercano al centro de proyección. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que para cada rayo yo voy a determinar el valor de T. Y si ese valor de T es mayor que otro T que calcule, entonces ese no se va a ver, se va a ver el menor. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que hay que pasar múltiples rayos a lo largo de nuestro malla de proyección, ¿verdad? Entonces, el punto que genera la T menor positiva representa el punto más cercano al centro de proyección. Es conveniente normalizar el rayo para que la distancia entre x sub 0 y x sub 1 sea igual a 1, o sea, quiere decir que de x sub 0 a x sub 1 tengo dos puntos, ¿verdad? Entre dos puntos yo puedo tener un vector, ¿verdad que sí? Y el vector es x sub 1 menos x sub 0, y sub 1 menos y sub 0, z1 sobre z sub 0, ¿cierto? Ahí tengo mi vector. Y normalizar, ¿qué significa? Dividirlo entre la norma del vector. Y la norma del vector es igual a raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Cada componentico, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que eso sea igual a 1, ¿eh? Para determinar el punto. Con esto se obtiene que T mide la distancia en coordenadas reales y simplifica el cálculo de las intersecciones en la que el coeficiente del cuadrado de la ecuación es igual a 1. ¿Sí? O sea, que es lo que recomendamos aquí, que cuando nosotros utilicemos x sub 0 este valor, ¿verdad? Sea normalizado, o sea, el rayo sea normalizado, de tal manera de que me permita que el coeficiente de t al cuadrado en la ecuación sea igual a 1. ¿Okay? Para poder pintar se necesitan conocer la norma de la superficie del punto de intersección, o sea, quiere decir que ahí lo que tenemos es, una vez que, vamos a voltear la cámara, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el centro de proyección observador, ¿sí? Lanza, y aquí está nuestra esfera, ¿verdad? Si nosotros queremos, ya aquí determinamos si este objeto se puede ver o no se puede ver, ¿verdad? Tenemos el valor aquí. Para calcular el color que le vamos a dar a eso, ¿verdad? Entonces, este señor, ¿verdad?, tiene una normal, ¿sí? Y con esa normal nosotros podemos calcular el modelo de iluminación que está acá, ¿verdad? Para ese punto, ¿okay? Y la normal, ¿verdad? Y me lo va a dar, tengo este vector, ¿verdad? Entonces esto aquí en esta superficie, con esto justo a un delta pequeño, o sea que sea como un vector pequeño, el producto cruz entre este y este, o sea, entre el espacio de la curva aquí, el pequeño arco de la curva con el producto vectorial me da la normal aquí de ese señor. Entonces con eso se tiene la normal y nos permite entonces, ahora sí, nos permite para poder pintar se necesita conocer la normal a la superficie en el punto de intersección, o sea, sabemos cuánto vale la intersección porque ya la calculamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ver la normal en ese punto. En el caso de que la esfera es sencillo, ¿verdad? El vector del centro del punto a la intersección, o sea, quiere decir que la normal es del centro de la circunferencia que lo conocemos al punto, o sea, quiere decir que pudiésemos calcularlo también de otra manera, ¿verdad? Aquí está el centro de la superficie, de la circunferencia o de la esfera, ¿verdad? A este punto, aquí hay un vector, ¿verdad? Y con el vector este que va aquí, entonces hacemos el producto vectorial entre este vector y el vector de intersección. Y ahí tenemos la normal, ¿sí? Para ese caso, ¿no? Para poder pintar necesita conocer la normal a la superficie en el punto de intersección. En el caso de la esfera, esto es sencillo, ya que la normal normalizada, el vector del centro al punto de intersección.
Si el punto de intervención es X y Z y el centro de la esfera es ABC, la normal es, aquí está, la normal viene calculada por X menos A, ya sabemos quién es A es el centro, A es el centro de la esfera, lo dijimos, ¿cierto? R la conocemos, R es el radio de la esfera, o sea, quiere decir que la normal, ¿verdad? X menos A sobre R me da el punto X, Y menos B sobre R me da el punto Y, Z menos C sobre R me da el valor de Z. ¿Cómo normalizamos? Bueno, eso lo dividimos entre la norma del vector, ¿verdad? O sea, para normalizar un vector se divide con la norma. ¿Y la norma qué es? Raíz cuadrada de su componente al cuadrado, ¿cierto? Y entonces ahí ya tenemos el vector normalizado. Bien, entonces queda como tarea, ¿no? Que esto sí me gustaría que implantar el algoritmo de raycasting, ¿verdad? O ray tracing. Sobre los objetos del proyecto 1, ¿no? Es decir, aplicarlo sobre la escena formada por el proyecto 1. Ustedes ya entregaron el proyecto 1, ¿verdad? Que es el proyecto de la escena. Entonces, ¿qué quedó para acá? Fíjense que dijimos la tarea del Z-buffer, pero el Z-buffer es como para agilizar el proceso de pintado, ¿no? Pero la verdadera tarea que yo quiero hacer para que ustedes me entreguen, ¿verdad? Dentro de 15 días, es sobre la escena que ya tenemos, construir el algoritmo del raycasting, ¿sí? Para esa escena. O sea, quiere decir que en vez de pintar usando font shading, ray shading, utilizar el raycasting para pintar. O sea, ¿cómo podríamos pintar usando raycasting? ¿Sí? Entonces, hacer un algoritmo que lo vamos a traer implementado en la próxima clase. ¿Sí? O sea, que como es para 15 días, podríamos en la próxima clase revisar el algoritmo codificado, se los entrego y ustedes los llevan para implementarlo a la semana siguiente. ¿Sí? No necesariamente para todos los objetos de la escena, sino para un objeto, o sea, cómo implementar sobre un objeto de la escena el raycasting. Para que no sea tan complicado, para que lo podamos implementar. Bien, entonces la clase por hoy hasta aquí. Nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Y entonces el próximo viernes revisamos la implementación en C++ del raycasting con OpenGL, de tal manera de que se lleve el algoritmo implementado y lo podamos utilizar sobre obtener del proyecto 1, obtener el proyecto 2 que sería aplicando raycasting a ese set. Chévere. Bien, nos vemos si Dios quiere el próximo viernes. El próximo viernes hay un detalle. Hay prueba PIN aquí en la facultad. No dejan entrar a los estudiantes sino solamente prueba PIN. Entonces nos vemos afuera, 8 y cuarto, y yo entro contigo para que nos dejen pasar a los dos. Eso, nos vemos si Dios quiere el viernes. Esto se lo voy a dar a Taniana para que me monte tanto la clase como el video para que entonces lo tengamos llenado. ¿Cómo le fue en el examen?